Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. El presidente Maduro le envía felicitaciones a los periodistas. Defendamos con la verdad a Venezuela. Yo no juego a Giley, pero hay una frase de los jugadores de Giley que dice paso y gano. Las felicitaciones Mesa me pasan por aquí. Trabajaba yo en Globovisión Zulia. Aquí nací y aquí he estado por 20 años. Y un personajillo del Partido Socialista Unido de Venezuela tenía una emisora. ¿Cómo llamaban a esa emisora? Ahí le decían La Boina Negra, Bolivariana Estéreo. Una tarde-noche comenzó a convocar desde el micrófono de la emisora, a convocar a los militantes del PSV para que fueran a acabar Globovisión. Hoy se acaba esa vaina, era lo más suave que decía, a través de los micrófonos y de las ondas hercianas de su emisora Bolivariana Estéreo. Por cierto, la vendió después. El tipo desapareció, vendió. Lo mejor, me decían los radiodifusores, dicen que lo mejor de tener una emisora de radio es cuando se vende, porque es cuando se le ve realmente el dinero. Bueno, esa noche llegó una turba y acabaron literalmente con Globovisión Zulia, destruyendo las cámaras, destruyeron las pantallas, destruyeron todo a cabillazo, ahí no quedó nada. Sobrevivió el técnico del máster porque estaba en un sitio abovedado, con una puerta de acero, ahí no pudieron entrar, pero lo destruyeron todo y no pasó nada. Luego, el dueño de lo que en algún momento fue el más importante periódico del Zulia, hoy no existe, hoy es una cosa irrelevante, le dijo al dueño de la estación que tenía un pleito en la Corte Suprema de Justicia por una demanda entre dueños de medios: ¿cómo piensa usted que va a ganar la sentencia con Juan Carlos Fernández en su canal? Al otro día me dijo: te tienes que ir, porque si no pierdo la sentencia en el Tribunal Supremo de Justicia. Pero en el camino, en el 2005, un general de la Guardia Nacional le ordenó a la vieja DICIP abrirme una investigación por traición a la patria y conspiración. Porque en una elección, una persona que yo conocía llegó al canal con una canasta una caja electoral, una urna electoral sellada, Plan República decía, y la consiguieron en una calle y me la llevaron, y yo dije: generales, mire, ustedes están cuidando los votos de los venezolanos, mire, aquí está esto, vénganlo a buscar. A la media hora llegó la DICIB, y a la otra media hora llegó inteligencia militar a buscar la bolsa, y se molestaron mucho y me abrieron una investigación por traición a la patria. Ya me habían ido a quemar la casa en el 2003. Luego cuando Unión Radio cayó, que Unión Radio recibió, cuando votaron a César Miguel, votaron a Marta Colomina, yo decidí renunciar al circuito. Yo trabajaba en La Mega, y a la semana me llama el director y me dice: qué bueno que renunciaste, porque me acaba de llegar la orden de que te votara. Todo periodista que le huela mal al gobierno se tiene que ir de la emisora. Por eso no te doy las gracias, Nicolás, señor presidente, con tu felicitación. Por eso ese acto que están haciendo en este momento, no sé dónde, es un acto para repartirse premiecitos de periodistas entre ustedes, los que se callan, los que se silencian para defender 4 lochas negras, rompiendo a pedazos el código de ética del ejercicio del periodismo, que habla de la defensa de la libertad, de la defensa de los derechos humanos, que tiene que ser la función principal del periodista. El periodista no es verdad que es uno que lee noticias, no, ese es un rol del periodista. El periodista es un defensor de la libertad de expresión y es un defensor de las libertades republicanas, no un simple lector de noticias como ustedes han querido descalificar al periodismo para acercarnos y ponernos un murito ahí, una vallita, y ponernos a leer noticias. No es verdad, solo eso no es el periodismo. Por eso no le acepto, no le recibo, señor presidente, las felicitaciones. De usted, disculpe, no.
¿Cómo está? Vino de negro, pero si hoy no está usted de luto, hoy está usted de celebración. Bueno, celebramos en lo que nos permiten celebrar, Juan Carlos, pero nosotros nos debemos, y de acuerdo con todas tus palabras, nosotros nos debemos a la gente, esa gente que nos felicita, que nos incentivan a seguir luchando por llevarles las informaciones, que es complicado en una Venezuela donde la libertad de expresión es cada vez más golpeada, cada vez más crítica y mucho más dura. Te cuento una historia. Cuénteme. Un día sentado allá en ese, ahí teníamos el backing de A Punto nocturno, cuando salíamos a las 9 de la noche, y vengo a entrevistar a Nicolás Maduro, que era un dirigente de medio pelo del MBR, y yo agarro la revista SIC, y la traía toda subrayada, y le digo, Nicolás, para que no se vea tan feo mi trabajo, te voy a hacer preguntas duras, las que están en la revista, porque yo no he vendido nunca el periodismo, ni cuando era el MBR yo vendía el periodismo. Por eso calzo tan mal hasta en mi propio partido, porque tengo que decir cosas aquí que a la gente de mi partido probablemente no le gusta. Bueno, yo le hice las preguntas a Nicolás esa noche, y cuando salió de aquí me dijo, me trataste como un vulgar adeco. Ahí se rompió la relación con Nicolás, por una entrevista que le hice libre, porque no les gusta la libertad, no es verdad, no creen en eso. Tenemos a la presidenta del colegio del sindicato de enfermeras, Ania Salazar, y luego vuelve mi querida compañera, porque las enfermeras decretaron paro indefinido. No sé si acá en el Zulia, pero Ania será quien nos diga y nos exprese la situación calamitosa en la cual vive el gremio de enfermeras o todo el gremio de salud en el estado Zulia y en el país. Ania, ¿cómo estás? Hola, Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Y mira, antes de empezar la entrevista, quiero felicitar a todos los comunicadores sociales de Venezuela y en especial del Zulia, que han sido los profesionales más solidarios con toda la problemática que hemos tenido los gremios y sobre todo los de salud. De verdad que Dios me los bendiga y me los proteja de todo mal. Muchas gracias, amiga mía. Coméntanos un poco la situación, porque anoche me decía la doctora Dora Colmenares que el hospital Chiquinquirá lo cerraron. Y uno dice, ¿y cómo cierran un hospital? Efectivamente tenemos dos hospitales cerrados, Hospital Chiquinquirá y Hospital Central. Pero bueno, 2 de 5. En relación al paro, ajá, dinos. Yo quiero explicar, en relación al paro nacional, ese empezó como un paro regional del distrito capital, que hacen una asamblea y sus profesionales, que están pasando lo mismo que todos los profesionales a nivel nacional, decidieron que iban a hacer un paro indefinido y que se han ido sumando los estados. Nosotros aquí en el estado Zulia, nosotros hemos venido haciendo paros silenciosos, creando roncha. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros desde el mes de enero hemos llevado ante las autoridades gubernamentales las peticiones de lo que nosotros queremos para que los profesionales que no se quieren ir del país por lo menos tengan un poco de calidad en el trabajo. ¿Qué es lo que ustedes quieren, Ania? ¿Qué es lo que ustedes demandan del patrono? Ok, del patrono regional, ¿verdad? Porque el nacional nosotros estamos pidiendo un sueldo digno, pero en el regional nosotros lo hemos pedido el transporte, porque nos negamos a montarnos en los camiones de volteo, en los camiones de basura, en esas chirrincheras que están transportando a todos los zulianos. Entonces no es posible que este gobierno regional, que es un solo gobierno, que tiene la alcaldía, no han podido crear el transporte hospitalario o el transporte de salud para garantizar la asistencia de los trabajadores en los hospitales. Eso es competencia del Ejecutivo Regional. Así que ellos, el ausentismo y la diáspora de los trabajadores son responsabilidad del Ejecutivo Regional. Ahora, porque es que aquí ya ni siquiera se puede, nos alcanza para pagar los pasajes. Coméntame, Ania, cuando tú logras llegar al ambulatorio, al CDI o al hospital, para poder atender a los clientes, primero, ¿cuál es la condición laboral de la enfermera en el hospital, en el ambulatorio, en el CDI, y las condiciones con las que ustedes atienden a los pacientes? Ok, están, por eso que los hospitales están técnicamente cerrados,
porque nosotros no tenemos lo elemental, que son para tomar signos vitales. ¿Qué necesito para tomar signos vitales? Un tensiómetro, un estetoscopio. No hay, no existe. Termómetro no existe. Peso para medir y no, eso están todos dañados, ¿verdad? Nosotros no hay un ecógrafo, no hay para hacer rayos X. Es decir, el diagnóstico oportuno, eso aquí no se puede dar. Entonces, cuando llega el paciente que llega con fiebre, con malestar, que hay que empíricamente decir, bueno, ajá, tiene temperatura y vamos a ver, si no hay analgésico, ese paciente o el familiar tiene que salir a buscar un antipirético. Entonces, esas son cosas que la vivimos diario, eso es lo básico. Ahora, cuando nos vamos a lo complejo, que es una intervención planificada, ya aquí eso no existe. Eso no existe porque para planificar una intervención, ¿verdad? Se tienen que hacer estudios de laboratorio, y cuando vamos a los laboratorios los tenemos cerrados porque no tienen reactivos, porque sus equipos ya no sirven, porque no existe aire acondicionado en los servicios que debe haber para evitar la contaminación y la proliferación de las bacterias. Muy bien, la limpieza. Jania, ¿hacia dónde va el paro? ¿Ustedes en el Zulia van a acompañar el paro nacional? Sí, es que nosotros lo estamos apoyando, ya estamos organizándonos para el día lunes. Llamamos a todos los profesionales de los diferentes establecimientos de salud para que se sumen. Vamos a hacer la gran protesta el día lunes, y de allí para acá seguiremos haciendo protesta en todos los hospitales porque están justificados. Muchas gracias. Y llamamos no solamente a los profesionales de la salud, sino a las comunidades, porque constitucionalmente ellos tienen un derecho que nosotros no se lo podemos cubrir, que es darle atención. Entonces las comunidades se tienen que sumar a este paro, y todos los sectores. Se me cayó la llamada. Bueno, muchísimas gracias, Jania. Vamos a tratar de traerla el lunes con Dora. Yo sé que tú estás ahí con tu noticia, pero como tú eres una especialista en el área deportiva, yo quiero que me hables del Maradona de ayer. ¿Qué fue lo que vimos? No, porque te tengo que preguntar, porque es que al tipo lo traen para Venezuela y lo ponen a mover la bandera nacional. Y ahorita mi compañero del noticiero me enseñó el vidrio del sitio donde estaba, y el vidrio estaba todo manchado de blanco. ¿Qué fue lo que pasó con Diego Armando Maradona? ¿Se mareó? ¿Se le bajó la tensión? ¿Se murió? ¿O se emborrachó? ¿O se endrogó? Celebró demasiado. Celebró demasiado Diego Armando Maradona. Pero yo también celebré, pero a mí no me pasó nada de eso. No, bueno, pero él celebró en exceso. De verdad yo no estuve allí como para verificar qué consumió Diego Armando Maradona. Sabemos más o menos por dónde va él, su vida personal, cómo está manchada, porque realmente, lamentablemente para Diego Armando Maradona, su vida está manchada por problemitas de él, existencial. Pero del fútbol, Pelé no. Pelé es... ¿Tiene problemas con la balita de ella? Tenga cuidado que por ahí está el cabimero. Se puede meter en un problema. Al retorno arreglamos la balita. Vamos a comportarnos mejor que Maradona, se los aseguramos el día de hoy, que es el Día del Periodista. Ya regresamos. La gente olvida lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Esto lo dijo Maya Angelou, escritora y activista estadounidense. Muy hermosa esta frase. Ya regresamos a punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Nosotros continuamos, mis queridos amigos, con el tema salud, que es tan importante. Salud y alimentación, servicios públicos y seguridad son fundamentales. Por eso los gobernantes deberían concentrarse en lo que les corresponde y dejarle lo demás a la gente. Tengo al teléfono a Freddy Ceballos. Freddy Ceballos es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, que es una cosa tan compleja, mis queridos amigos, porque digamos, farmacia usted conoce como el sitio donde se le vende un medicamento, pero el mundo de la farmacia es un mundo que comienza con la investigación científica en los laboratorios que se dedican a eso, en los especialistas de esa área de investigación, y luego cuando llega la pastillita, llega el producto, llega este producto a la farmacia. Han pasado años y han pasado
millones de dólares en investigación, en gasto de investigación. Por eso el esfuerzo que hacen los laboratorios, las farmacias en mantener abierto el sistema de salud, de dotación de medicamentos, no puede faltar en un país. Pero en Venezuela estamos viviendo una catástrofe humanitaria en materia de salud, de tal magnitud que ayer llegaron a Colombia los cascos blancos argentinos, los médicos argentinos, a atender exclusivamente a los venezolanos que están en los refugios en Colombia. Así andamos. Pero ¿cómo está el problema de la distribución, de la importación de productos para la fabricación de medicamentos o la importación directa de medicamentos? Señor Ceballos, ¿cómo está usted? Ok, mucho gusto, Juan, un placer estar en tu programa. Yo soy representante o presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana. Te puedo mencionar, como tú mismo lo dijiste, esto es una catástrofe, es el peor momento que está viviendo el sector salud en el tiempo. Yo creo que no hemos tenido nunca un tiempo como el que estamos viviendo en estos momentos. Situaciones de decirte que yo hace poco estaba en un hospital y estaban esperando que se muera un paciente para sustraerle el marcapaso para ponérselo a una persona que estaba grave. Son situaciones inmanejables que no se pueden vivir, que no tienes antibióticos en el país, que se está transfundiendo sangre y no hay reactivos como hacerle la serología, que las bolsas de extracción de sangre están vencidas, que tenemos hepatitis en el hospital de niños, unos cuantos niños tienen hepatitis. O sea, son situaciones inmanejables lo que está viviendo el país. Y lo otro es que tú ves que acaban de nombrar un nuevo ministro. Bueno, nosotros lo que le sugerimos y lo que le pedimos al ministro, que se le ponga de frente al Ejecutivo Nacional, porque de nada vale ser ministro si no le dan recursos. Cuando nosotros aquí no tenemos vacuna y eso ha promediado que tengamos en este momento una gran epidemia de sarampión, tenemos epidemias de cantidades de enfermedades que estaban ya erradicadas en el país, la difteria también está caminando por el país y no sucede nada. Aquí acaba de venir la OPS, una representante de la Organización Panamericana de la Salud, donde el gobierno supuestamente convino que iba a comprar los medicamentos. Yo le voy a pedir a la OPS y vamos a hacerle seguimiento, que si no lo hacen tienen que denunciarlo, porque no podemos seguir viviendo esta situación donde tenemos un país enfermo porque ni siquiera tenemos epidemiología, no se hace la revisión epidemiológica en el país y por eso campean las enfermedades como las tenemos. Entonces, el responsable de eso es el Ejecutivo Nacional, tiene que dar los recursos para la salud. No es posible que aquí en Caracas estamos viendo cómo están reventando plata, cómo están reventando aceras y no hay dinero para el sector salud. Le hemos pedido, Juan, una liquidación de divisas especial para el sector farmacéutico, para que se produzcan los medicamentos esenciales que necesitamos en el país. Porque la otra situación que estamos viviendo es que las personas llegan a la farmacia y no tienen con qué pagar el medicamento. Por eso tienen que hacer una liquidación especial para que baje el precio del medicamento y se empiece a manejar las cosas para que esa gente tenga acceso al medicamento. Tú ves cómo han aumentado los accidentes cerebrovasculares porque la gente no se medica. La misma situación la estás viendo con las histerectomías porque no se administran los antibióticos cuando tienen alguna infección las damas. Es una situación crítica nunca vista en el país. Yo quisiera escuchar tu opinión sobre la declaración que dio el día de ayer el constituyente Ricardo Sánchez, que él desestimó este martes la apertura de un canal humanitario en el país, ya que lo consideró como un tema de humillación. O sea, el gobierno no acepta ser humillado al reconocer que necesita abrir un canal para que ingresen medicinas y alimentos al país de emergencia, pero sí acepta humillar al venezolano sometiéndolo a la catástrofe que está viviendo. ¿Tu opinión sobre la declaración de Ricardo Sánchez? Fíjate tú, lo mismo que estás diciendo aquí, si aquí alguien se ha de sentir humillado es el pueblo venezolano. Y te voy a decir algo, la ayuda humanitaria no soluciona el problema, pero al menos abre un colchón, un espacio para tratar de paliar esta situación. Ricardo Sánchez ni siquiera sabe lo que está hablando, porque el que dude que hay una crisis humanitaria aquí es porque no vive en este país. Y es muy lamentable que una persona que era, creo que dirigente estudiantil, se preste a la situación que estamos viviendo en el país, porque toda la situación que tenemos es la gran cantidad de ministros que han pasado por el Ministerio de Salud y lo que hacen es agacharle la cabeza al Ejecutivo Nacional y al Presidente de la República.
No, aquí tiene que llegar un ministro que sea capaz de decirle yo necesito recursos y ponerse del lado del pueblo, a luchar con el pueblo para que se restituya la salud en este país. Es lamentable que un diputado manifieste que aquí no está sucediendo nada. Y no me extraña, porque si fueron a la Asamblea Mundial de la Salud y lo manifestaron también, que no sucedía nada, no es de descartar, pues que digan lo que están diciendo. Y es muy lamentable que sea ese diputado el que manifieste. Es un muchacho egresado hace poco de la Universidad Central, de una de las universidades, no sé ni siquiera si es la Universidad Central. Bueno, mi querido amigo, muchísimas gracias, le agradezco de corazón que nos haya permitido entrevistarlo. Yo quiero ver la cara de Ricardo Sánchez, pónchamelo, Goyo. Y yo le voy a responder al presidente de la Cámara de Farmacia, ¿por qué razón el expresidente de la Federación de Centros de la Universidad Central de Venezuela, que luego fue militante del Nuevo Tiempo y ahora es constituyentista del gobierno, por qué él habla así? La respuesta es un viejo adagio popular: el amor y el interés se fueron al campo un día, y más pudo el interés que el amor que te tenía. ¿Qué tienes allí, mi querida amiga? Quiero resaltar una denuncia que me hicieron a través de mi número telefónico. Una paciente llamada Janet Gómez estuvo recluida en el hospital Chiquinquirá por 21 días. La sacaron, ella tiene pie diabético, tiene la glicemia ya casi en 600, la sacan del hospital Chiquinquirá porque allí la directora alega que no pueden tener hospitalizado a nadie. Estuvo hospitalizada por 20 días, semanal tenían que limpiarle ese pie diabético porque bueno, tiene una complicación. Le estaban suministrando los antibióticos, pero tenerla dentro del hospital era generar más gastos de antibióticos. La sacaron, Juan Carlos, del hospital Chiquinquirá y le dijeron que viniera cada semana para limpiarle eso. Los familiares me dicen, Evelyn, estuve en el Hospital General del Sur, donde hay una unidad o había una unidad de diabético. Donde funcionaba en aquel entonces. Y se los digo porque yo iba con mi hermana, que era visitador médico en aquel entonces, doctor Reddy, y visitábamos esa unidad. Se fue para el Central, no la admitieron. Se fue para el Noriega Trigo, no la admitieron. Visitó todos los hospitales y ahora la señora que acabo de llamar a su hermana, Yorbelis Gómez, me dijo, Evelyn, me la tuve que traer a Carora porque mi hermana con 40 años se me va a morir con un pie diabético porque no tengo antibióticos para darle, porque no me la aceptaron en ningún hospital, porque no tiene recursos, Juan Carlos. ¿Se la llevó a Carlos. Carora, a un hospital público en Carora? Tratar de ver si la pueden recluir allá, internar allá, pero me dice, Evelyn, he ido a los hospitales también de Carora y tampoco no me la aceptan. Y tampoco se la aceptan. No hay como tratar un pie diabético, Juan Carlos, imagínate, donde teníamos una unidad en el General del Sur. ¿Qué pasaría si llegase con un ACV? Se muere. Se muere. 40 años. Yo quiero hacer un llamado, sea al gobernador, sea al alcalde, al ente, al Ministerio de Salud, para que ayudemos a esta persona. Yorbelis Gómez, el número de Janet Gómez es la paciente. Es cédula número 14.639.248. Yorbelis Gómez, el número de la hermana para contactarla, 0424-520-8436, 0424-520-8436. Me llamaban desesperado y obviamente, Juan Carlos, yo tengo mi mamá es diabética y yo sé que si mi mamá no tiene los medicamentos, claro, se me va a morir. Se te va a morir. Y esta es una señora de 40 años que está pidiendo por su salud. Bueno, ¿recuerdas ayer el señor que nos pidió unos medicamentos porque le van a cortar las dos piernas? Correcto. Eso es pie diabético. Eso es pie diabético, pues la glicemia aumenta de tal manera que no se sellan las heridas, no se sellan y se contamina. Se necrosia todo y la gente se muere. Vamos a identificar, mis queridos amigos, al retorno vamos a reflexionar un poco. Vamos a reflexionar. Servicio público. Rudy Carrero necesita con carácter de urgencia amiodarona. Contactarlo al 0412-282-3305. Darío Chirinos necesita con urgencia goseralina y bicalutamida. Comunicarse al 0416-367-5134. Jesús Labarca necesita con urgencia clindamicina, ceftriaxona. Contactarlo al 0414-6047-592. Nancy de Viloria necesita con urgencia amiodarona. Contactarlo al 0414-697-1202. Johnny García necesita con carácter de urgencia tiocolchicocido. Contactarlo al 0414-610-5913. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Reflexión de hoy.
Leía, mis queridos amigos, lo voy a leer para ustedes, los principios generales que están consagrados en el capítulo 1 del Código del Periodista Venezolano. Dice el artículo 1, el periodismo es un servicio de interés colectivo y el periodista está en la obligación de ejercerlo consciente de que cumple una actividad indispensable para el desarrollo integral del individuo y de la sociedad. 2. El periodista tiene su origen en la libertad de expresión y el derecho a la información, normas democráticas consagradas en la Constitución de la República. El periodista debe luchar por la vigencia y efectividad de tales principios. El periodista debe impedir la concepción, promulgación y aplicación de decisiones que de alguna manera disminuyan, dificulten o anulen el ejercicio de la libertad de expresión y el libre acceso a las fuentes y medios de comunicación. Realmente no quería hoy hablar del tema del periodismo, quería hablar de salud, porque creo que es más importante la salud de la gente que mi trabajo, o que el trabajo de Evelyn, o que el trabajo de los compañeros. Pero el único mecanismo para que ustedes se informen sobre lo que está pasando en el tema de la salud, o es que usted vaya al hospital, o que en un programa le digan no vaya para el hospital Chiquinquirá porque lo cerraron, no vaya al Central porque lo cerraron, no vaya al Pedro García Clara porque en la morgue explotan los cadáveres. Si no hay la libertad de expresar, de difundir las noticias, las informaciones y las ideas, ¿qué pasa? El pueblo se aísla y le disfrazan una realidad que no existe. Basta pasearse por los canales de televisión. Vea usted, desde el canal 8, ANTV, ¿cuál es el otro? El que quedó por Radio Caracas Televisión, ese voz, te ves, que no lo ve nadie, no ves. Catatumbo, los canales Coquibacoa, los canales estos que están tomados por el gobierno, y usted ve ahí una realidad totalmente distinta a lo que usted vive en las calles. Por eso el periodismo es tan importante, por eso el periodismo no es una profesión universitaria. En la universidad te enseñan técnicas, el periodismo tiene que ser una vocación, una pasión, y el periodista tiene que arriesgar, porque cuando usted ve, me van a disculpar los que no lo han hecho, va con los que lo han hecho, programas que se mediatizan, que dejan de decir las cosas para protegerse ellos o proteger al dueño del medio, porque es más importante sobrevivir que la verdad. Entonces yo pregunto, ¿de qué sirve el periodismo sobreviviendo sin poder decir la verdad? Es periodismo ese que le esconde la verdad a la gente porque tiene miedo, que le esconde la verdad a la gente porque teme que le cierren el programa o que lo pongan preso. Yo no creo, mis queridos amigos. Y recuerdo en este momento, hace muchos años, yo tengo un amigo de toda la vida que se llama Robert Promes. Su abuelo fue una familia perseguida, eran adecos. Terminaron todos viviendo en Aruba cuando la dictadura de Pérez Jiménez. Pero en Maracaibo había una emisora clandestina que manejaban los adecos. Y uno de los operadores era Arcadio Soto, ya falleció. ¿Saben dónde operaba esa emisora clandestina? En la parte alta del Teatro Baral. Los adecos escondieron un transmisor allí y ahí se metían los periodistas de Acción Democrática a dar las informaciones de la libertad. Cuando al pasar la casa de la capitulación tenían al esbirro de la dictadura, que sabían que los iba a poner preso, que sabían positivamente que los iba a perseguir, pero ellos no dejaron nunca de hacer su trabajo. Por eso, cuando uno los ve, porque los he visto haciendo de todo. Tengo un amigo que fue director de comunicaciones de la alcaldía. Estaba en Miami pintando apartamentos, pero con el corazón y la mente puesta en Venezuela. Periodistas venezolanos, de varias generaciones de periodistas que han tenido que huir del país y otros que se han quedado a riesgo. Porque el periodista tiene varias funciones: informar,
Y en estos tiempos modernos, muy importante opinar. El periodista no es meramente un intermediario entre la información y el receptor de la información. El periodista es un analista. El periodista busca por debajo de la piedra dónde está la vaina escondida. Por eso el periodismo es tan molesto a los gobiernos. Y es molesto al gobierno democrático y obviamente es mucho más molesto a la dictadura. Porque el periodista está obligado a escarbar donde los demás no quieren que tú escarbes, donde los demás no quieren que se vea el lunar negro, donde no se vea el acto de corrupción, el robo, el asalto o la violación del derecho humano. Por eso le decía a mi viejo amigo, el presidente de la República, que no le acepto la felicitación. Por lo menos yo no. Porque una sola vez lo entrevisté y se molestó porque le hice preguntas incómodas, las que toca hacer al periodista, las que no quiere el entrevistado que le hagan. Y ese día rompió todas relaciones conmigo, quien hoy es presidente de la República. Por eso, quien no acepta que la información vuele libre y le llegue al pueblo para que el pueblo esté informado y el pueblo pueda decidir si acepta como buena o mala una información, a ese no se le pueden aceptar felicitaciones. Más bien prefiero recordar a Arcadio Soto y a los viejos adecos que lucharon contra Pérez Jiménez, que nunca dejaron de hacer el periodismo, a pesar de la persecución, a pesar de la cárcel, a pesar de la tortura y a pesar del exilio. Tanto fue el cántaro al agua hasta que se acabó la dictadura. Yo aspiro y espero, en nombre del periodismo libre, que en esta época venezolana tanto vaya el cántaro al agua hasta que esta dictadura ceda y se termine y volvamos a la libertad. Identificamos, mis queridos amigos, y ya regresamos con todos ustedes. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Muy bien, amigos míos, voy a hablarles de Matilda, el musical. Matilda es una obra de teatro épica, diría yo. Aquí el grupo Titilar ha hecho un montaje precioso de este musical y el 22 de julio vamos a tener Matilda. Yo quiero que los que deseen ir a ver Matilda puedan tener la oportunidad de verla. Y he hablado con varios de mis clientes para que patrocinen entradas que vamos a rifar en este programa. Lo único que usted tiene que estar es en mi WhatsApp. Yo tengo 6.700 personas y aguantamos 3.000 más en el WhatsApp. Solo si usted quiere participar en la rifa de Matilda, escribe en el WhatsApp de mi teléfono 0414-615-5879, escribe la palabra Matilda, porque seguramente todos no querrán ir a ver una obra de teatro, pero hay mucha gente que le encantaría llevar a su hijo. Y yo le voy a agradecer a Confecciones Beatty, que nos está dando 2 entradas para rifar, a la gente de Mega Hogar, que nos dio 1 entrada, a la gente de BPS Seguridad, que nos ha dado 1 entrada, a la gente de Bob Grill, la mejor carne de Maracaibo, la mejor carne en vara, 1 entrada, y a la gente de Quality Water, que son los especialistas en sistemas de agua, que también nos ha dado 1 entrada. Solo tiene usted que escribir a mi WhatsApp 0414-615-5879. Oye, Juan Carlos, Matilda, eso es todo. Ya yo sé que usted quiere participar y llevar a su hija, a su hijo o a su esposa a ver este hermosísimo musical llamado Matilda. Piascledine de 300. Digoxina. Oye, ¿para qué sirve la digoxina? Esto lo busco mucho la gente. No recuerdo. ¿Tú eres visitadora médica? Yo no es soy visitadora. visitadora. Es que ella tiene una hermana que es visitadora médica, que es más bonita. Que todavía está sobreviviendo. Es más bonita que ella, porque es gemela. Sontricón, esto es un desparasitante. Teníamos un Panasá que necesitaba un desparasitante. El sobrino. Bumelec, bumetanida. Es un diurético. Este es iodopovidona para limpiar heridas y cosas de esas. Dodemina.
Glicerina, supositorios de glicerina, esto sirve para la fiebre en los niños, ¿es cierto? Eclosign, es una blecometasona, esto es como un esteroide. Como un esteroide, un aerosol, dipropionato. Tenemos Fleck, fosfosoda, solución oral con sabor a jengibre, esto debe ser para limpiar el sistema digestivo, para algún examen. Tenemos también, esto es células embrionarias, vaya, esto no se debe conseguir en ningún lado. Tenemos cloruro de sodio al 20%, aquí tenemos una soda nasogástrica, algún viejito que necesite atención, alimentación nasogástrica, y tenemos unas bolsas, una bolsa tenemos para la gente que le hicieron colonoscopia, esta es 45, de quien la necesite, y está con su estuche que va ajustado allí al sitio donde le hicieron la operación. Solo tiene que traer el récipe o venga con su cara, porque también la cara a veces es un récipe de que la gente está diciendo la verdad. Y mañana unos amigos de una asociación civil nos ofrecieron también unos medicamentos. Para ellos sí necesito récipe y que venga el paciente para tomarle la foto porque necesitan testimonio. El teléfono de Yasmín para estos medicamentos, 0414-610-1744. Por cierto, Coméntenos. le doy las gracias a la señora Dalia Peña, que por cierto nos donó unos medicamentos, unas atorvastatinas, las voy a estar trayendo mañana para que se las donemos, porque definitivamente me ayudó con mi primo. Hay otras personas que me apoyaron mucho con el Solpidez. Estamos todavía buscando, porque son 4 meses de tratamiento que mi primo necesita urgente para la depresión, pero gracias a la señora también Dalia Peña. ¿Tiene depresión tu primo? Sí, fuertemente. Que vaya no para puede gimnasio, dormir, no, que vaya a caminar. Ella es una situación mucho más compleja, no puede dormir, Sí. y entonces por eso el psiquiatra le puso el Solpidez. Pero la señora Dalia nos donó atorvastatina. Y Silvia Izarra, Juan Carlos, te envía un saludo, un fuerte abrazo, admira tu trabajo, admira el trabajo de Apunto, un abrazo y un beso para la señora Silvia y para toda la gente del Salón de Belleza Gloss que me atendieron muy bien. Silvia Izarra, un beso para ella. Y por cierto, la digoxina sirve para la frecuencia cardíaca normal, es decir, arritmias, ayuda a que el corazón funcione mejor y a controlar su frecuencia cardíaca. Así que muy bien, ya investigado la digoxina. Ya tengo la paciente. Tienes la paciente. Sí, ese es un medicamento. Que es una querida señora que va a la casa y me ayuda mucho con las cosas del hogar, que me le dio una arritmia en estos días y se sentía muy mal. Juan. Dime. Juan Carlos, también necesitamos para el señor Gustavo Franco, le urge Pronapen en ampolla, 0412-126-4363, 0412-126-4363, Pronapen para el señor Gustavo Franco. Voy a leer esta nota. Europa dispuesta a elevar ayuda a venezolanos en Brasil. Francisco Asís, eurodiputado portugués y presidente del Parlamento Europeo para las relaciones con el Mercosur, indicó que están dispuestos a elevar la ayuda a los venezolanos refugiados en Brasil tras constatar la difícil situación que viven en Boavista, capital de Roraima, estado fronterizo con Venezuela y uno de los más pobres del país. Así que dice la solución pasa por un cambio de régimen en Venezuela, porque eso permitirá que estas personas puedan regresar a su país de origen, que es lo que más quieren. No hay otra solución y son los propios venezolanos los que tienen que resolver el problema. Esto lo dijo entonces el eurodiputado Francisco Asís del Parlamento Europeo. Mire, estoy feliz porque aquí dice Matilda. Eso significa que hay mucha gente que está interesada en ir al teatro. Fran, el día 20, ¿ah? Tío Fran dice. ¿Qué dice tío Fran? Dice, yo quiero ir a Matilda, pero quiero 2 para ir con mi Valentina. Saludos para con su Valentina, es la chama del tío Fran. Porque el día 28 tenemos 2 obras de teatro que está presentando el Centro de Arte, el Teatro de Bellas Artes, 2 obras de arte, 2 obras de teatro gratuitas. Desde las 6 de la tarde, ellos hablan solos, es una de ellas. Estoy esperando que abra la segunda para mostrársela, porque ustedes pueden ver teatro, buen teatro en Maracaibo, porque tenemos el TEA, el Titilar, ahora van a presentar Harry Potter, van a presentar varias obras de teatro en nuestra ciudad, porque hay un movimiento teatral que uno cree que en medio de la crisis la gente no hace eso, la gente lo hace. Y uno va a los sitios donde están enseñando a los muchachos a pintar, y están full los sitios de muchachos aprendiendo a pintar. Somos tanáticos.
se va a presentar el día 28 a las 7 de la noche y ellos hablan solo el día 28 a las 7 de la noche. Termina una y comienza la otra, la siguiente obra de teatro en el Teatro Baral. Y les hablé ayer del concierto, que creo que es hoy. Vamos a ver dónde es. Véngase para acá para yo buscar el concierto de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Rafael Urdaneta. Estas cosas hay que ir, mis queridos amigos. Hay que ir a la iglesia y hay que ir a escuchar, a ver el buen teatro y a escuchar la buena música, porque el mundo no comienza ni termina con estos tipos. Nosotros tenemos que seguir adelante en nuestro país. ¿Qué tienes allí, mi querida compañera? Bueno, tengo por acá información acerca del Día del Periodista y sobre todo donde sale cómo nos cercenan o cómo se cercena el periodismo en Venezuela. Maduro no quiere que se... Estoy leyendo textual del portal web Nacional. Maduro no quiere que se publique la información y trata de taparla. En el Día del Periodista, comunicadores sociales e investigadores señalan al gobierno como el principal responsable de los ataques y amenazas contra los trabajadores de la prensa. El bloqueo de portales es la práctica más reciente. Y por cierto, Juan Carlos, voy a destacar, el día de ayer me informaron que el diario Versión Final tuvo que liquidar a su fuerza periodística, es decir, más de 15 periodistas tuvieron que sin poder financiar, porque recordemos que el periódico está solo ahora en portal web. No claro. Hay manera de que el periódico Versión Final... Y su dueño preso en su casa, Teodoro Pecó. Y Runrunes, La Patilla, El Nacional, ralentizados. Tú los abres y no abre, porque le dan órdenes a las empresas de telefonía, bájele velocidad para que esa página se tarde en abrir y la gente no las lea. A nosotros nos cerraron a .com.be, la cerró CanTV. Nosotros logramos abrir a .enlinea.com, que tiene un servidor en el exterior, pero igualmente si ellos deciden bajarle la velocidad, ralentizarlo, pues también vamos a tener esa dificultad, pero como los adecos, si nos sacan por la puerta, nos metemos por la ventana. Hoy a las 7 de la noche, en la gran sala del aula magna de la Universidad Rafael Urdaneta, se presenta la Filarmónica Universidad Rafael Urdaneta en el 7º concierto temporada 2018, ciclo de solistas. Ya sé a quién voy a invitar para ir esta tarde a ver ese espectáculo, gracias, y además de entrada gratuita, o sea que eso es una papaya, pues. Mejor imposible, entrada gratuita. Tengo acá felicitaciones, necesita medicamentos para mi sobrina. Aquí hay un gentío pidiendo medicamentos, que es una cosa, mis queridos amigos. Necesito esta vacuna, inmunoglobulina anti-RHD, para Ivonne González. Por favor, escribir al 0416-569-1571. Si usted puede donar inmunoglobulina anti-RHD para Ivonne González, escriban al 0416-569-1571. ¿Qué tienes allí, amiga mía? No, que gracias a Víctor Ruz también, que nos escribe, que siempre está pendiente del programa. Felicitaciones para el equipo de A Punto y también en especial para Yasmín, que ha sido, pues, es baluarte en nuestro programa. También quiero... Porque el periodismo es una vocación, es un oficio. Yasmín es licenciada en Trabajo Social y tiene 15 años haciendo periodismo. Eso es correcto. Mire, por acá... No, los alemanes salieron, mi hermana está muy triste le ganaron los coreanos, ¿eh? Sí, Corea del Sur. Estoy abriendo por acá, como nosotros hacemos el periodismo, ¿cómo es que dices tú, Juan Carlos? Fuertemente. El periodismo de trinchera, de barricada. Dice Rodríguez Zapatero, sancionar al chavismo produce consecuencias. Hace más de 2 años el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se embarcó como mediador en una compleja crisis en la comunidad internacional y que acá la oposición no lo quiere. Detuvieron también, con esta sí cierro, el Ministerio Público solicita la detención de 11 funcionarios de PDVSA por graves irregularidades. Ayer dijo la señora Federica Mongerini del Parlamento Europeo, Rodríguez Zapatero no habla en nombre de nosotros los europeos. Correcto. La canasta familiar básica aumentó a 301 millones de bolívares para el mes de mayo y todavía estamos sacando la cuenta de cuánto vale la de junio. Juan Carlos, Dios los bendiga a todos ustedes, Juan que Carlos, Dios los proteja. ¿Algo más para se cerrar? me olvidaba. Un saludo para Avanzada Progresista, que está cumpliendo 6 años. El partido de Henry Falcón. El partido de Henry Falcón, saludos para ellos y nos felicita por el Día del Periodista también. Un abrazo para todos ustedes, Dios los bendiga, mis queridos amigos. A Punto.